Pero yo no quiero terminar esta breve intervención sin señalar que este encuentro, este acto, no hay que verlo como un hecho aislado. Hay que insertarlo en una lucha de gran trascendencia para el futuro de España. España está pagando actualmente las consecuencias y de forma muy dura de haber transitado de la dictadura a la democracia, asumiendo todos los aparatos del Estado, incluido la cultura franquista del régimen anterior. Ha continuado la misma policía, los mismos servicios de investigación, el mismo ejército, los mismos tribunales, los mismos jueces, el mismo tinglao económico que se creó a la sombra del general Franco. Nada se ha movido. Y lo he dicho muchas veces, probablemente en aquel momento no se pudo hacer otra cosa. Pero es una vergüenza que al cabo de 40 años los crímenes de aquella dictadura sigan impunes, y este acto hay que brincarlo en ese proceso de lucha por poner fin de una vez a la impunidad de los crímenes del franquismo. Lo están reclamando reiteradamente desde Naciones Unidas. Es incomprensible en países de Latinoamérica que tuvieron dictaduras en el marco de la Guerra Fría, mucho después que la nuestra, y que sin embargo han creado comisiones de la verdad para esclarecer lo que allí hicieron las dictaduras. Y los tribunales han juzgado y condenado a los responsables que han ido a la cárcel y han levantado monumentos a la memoria, sobre todo aquellos que antes habían servido como mazmorras o centros de tortura. En España sigue el Valle de los Caídos para vergüenza de esta democracia. En España cada día se producen actos de exaltación de la figura del caudillo y del franquismo, porque a diferencia del resto de Europa, donde golpeó el fascismo, aquí el Código Penal, la legislación española, no penaliza, no tipifica como delito la exaltación del fascismo. Y eso es un hándicap enorme pensando en una España de futuro y de progreso. Amigas y amigos, unos se darán cuenta y otros no se darán cuenta. Unos pensarán que es mejor olvidar el pasado y pasar página. No se puede pasar página. La memoria tiene que prevalecer por encima del olvido. No es posible que las familias olviden a sus hijos, a sus abuelos, a sus parientes enterrados, abandonados en las cunetas. El abandono en las cunetas de los que más dieron en la lucha por la democracia ha significado algo más que una injusticia contra ellos y sus familias. Ha significado que ello les ha permitido hacer tabla rasa de lo que significó la Segunda República, de la que no se habla. Ha significado que han podido seguir funcionando en función de la cultura franquista,
con los mismos medios, los mismos aparatos del Estado, ha significado que hoy estamos viviendo un momento de retroceso enorme en el terreno de las libertades. ¿Cómo es posible que un señor como Rajoy, que es un incompetente además de un facha redomado, esté al frente del gobierno de España? Solo se puede explicar porque en estos 40 años, al no haber habido una ruptura con el pasado franquista, el miedo, la preocupación han seguido siendo un factor de gobierno. Y hay que romper con el miedo, hay que terminar con el miedo, hay que poner en pie un movimiento mucho más pujante en pro del fin de la impunidad del franquismo. Y aquí nadie está pidiendo revancha, pero hay que juzgar los crímenes de la dictadura, aunque sus responsables ya no existan. Da lo mismo o no da lo mismo, pero es importante hacerlo. El Tribunal de Nuremberg, cuando juzgó los responsables, los crímenes nazis, no solamente condenó a los responsables, sentó doctrina sobre lo que significaba el nazismo. Y en esos países que lo sufrieron, está tipificado como delito cualquier exaltación de esa ideología. Aquí no. Y vemos estos días cómo proliferan los grupos de ultraderecha. Pero antes de estos días, desde los púlpitos de las iglesias, desde los cuarteles militares, se concatenan actos de exaltación del franquismo. Y hay que luchar contra eso. Por eso este acto me parece importante. Y deberíamos de tomar buena nota, o deberían de tomar buena nota todos los que tienen cargos públicos. Este salón está lleno, abarrotado, en parte por la simpatía y el cariño que se le tiene a Quilino, pero en parte porque es un problema que sigue latente, que sigue vivo, y que si desde todas las instituciones, empezando por los ayuntamientos, tomaran más cartas en el asunto sobre esta cuestión, el movimiento en pro del fin de la impunidad avanzaría mucho más. Termino diciendo, mientras no nos quitemos de encima la losa de la cultura franquista, de los aparatos neofranquistas que siguen funcionando, del partido neofranquista que sigue gobernando, España no avanzará en una dirección de progreso. Todo lo contrario. El terrorismo yihadista ha servido para endurecer la legislación penal española, pero no para combatir a los yihadistas, sino para combatir a los trabajadores que hacen huelgas, con la ley Mordaza y otras. Y el conflicto que está planteado hoy con Cataluña, la dirección que lleva desde el gobierno central, nos aboca a nuevas restricciones de las libertades, no solo en Cataluña, sino también en toda España. No lo olvidemos, que las consecuencias van a ser para toda España. Y los catalanes, los responsables del gobierno catalán, lo han hecho mal. Ese referéndum no tiene garantías, aparte de que ha sido convocado ilegalmente.
Pero en Cataluña se llegó hasta donde se llegó, hasta donde estamos, y no sabemos cómo va a terminar, porque en el 2005 propusieron un estatuto al Parlamento por indicación del propio Rodríguez Zapatero, y el Parlamento le metió un tijera a fondo a la propuesta que venía de Cataluña, pero se aprobó de todas las maneras y se sometió a referéndum en Cataluña y se aprobó en Cataluña en referéndum, pero el Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional, que está compuesto por los amigos del PP y los amigos del PSOE, y se cargaron el estatuto que había sido votado en Cataluña y aprobado en el Congreso de los Diputados, en lo que era una clara provocación al pueblo catalán. Y paralelamente las calles de España se llenaban de mesas petitorias pidiendo firmas contra los catalanes, y se promovía el boicot a los productos catalanes. ¿Qué queremos entonces? Yo no quiero que Cataluña se vaya de España, por supuesto, pero ese es un problema político que hay que resolver con política, con diálogo, y todo lo demás es un propósito de la derecha más reaccionaria española, que cree que se va a terminar convirtiendo en paladín de la unidad de España con beneficio en términos electorales. Pero entre tanto, insisto, viviremos nuevamente más recortes de las libertades, viviremos más recortes en la sanidad, en la educación, y tal vez profundizar la reforma laboral tan dañina para los trabajadores. En fin, esto es lo que yo quería plantear. Hay que seguir luchando. No es una cuestión secundaria la lucha contra la impunidad de la dictadura. Este país necesita abrir un periodo constituyente, no necesita poner algún parche a la Constitución. Hay que abrir un proceso constituyente, redactar una nueva Constitución donde quepa Cataluña, Galicia, Euskadi y el resto de los territorios de España, y donde la libertad sea algo más que una palabra, y donde la democracia sea algo más que una palabra. El gobierno del PP, con mayoría absoluta, lleva gobernando mucho tiempo por decreto, no guarda ni las formas, no lleva ni las propuestas al Parlamento. Esto de democracia ya tiene muy poco. Luchemos por recuperar aquellos principios tan esperanzadores que ofrecía la Segunda República, y luchemos por la tercera, salud y república.